el evangelio y la parte principal que es el llamado. Importantísimo, ¿eh? Lo que estamos viendo, parte 2. El llamado, puedes ponerle el llamado número 2. La semana pasada lo hice la primera parte, hoy vamos a tratar de concluir. ¿De qué estamos hablando? Acuérdense, tema general. Estamos hablando del evangelio del nuevo pacto. Y estoy en el punto de que en el evangelio del nuevo pacto el llamado es crucial. Este evangelio, pon allí, es un llamado. Y eso es muy importante. Es fundamental. Lo vuelvo a repetir. Este evangelio es un llamado. El mismo nombre de la eclesía, ya lo expliqué una vez, nomás lo voy a recordar, el mismo nombre de eclesía significa unos que son llamados hacia afuera. ¿Me escucharon? Los que son llamados hacia afuera. El nombre entonces, el significado de iglesia también tiene que ver con un llamado. Eso es importantísimo. Porque si no entendemos eso desde un principio, como lo dije la semana pasada, lo primero que va a suceder cuando venimos al evangelio, y aunque venimos porque el Señor nos salvó, nos llamó y nos trajo, si nosotros eso no lo entendemos, va a suceder lo más terrible que le pasa a la persona que viene a Cristo. Nunca lo puede disfrutar a plenitud. ¿Por qué no lo disfruta a plenitud? Porque se queda con las, perdón por lo que voy a decir, se queda con las miserias de solo venir porque quiere tener a un Dios que le dé. Y esa es la miseria, en serio. ¿Por qué digo la miseria? Porque eso es lo más pequeño, es lo mínimo de este evangelio. De verdad, lo mínimo es algo más que Dios nos pueda dar. Porque Dios ya nos dio todo en su Hijo. ¿Están acá? Ya nos dio todo. Algo más de Cristo o algo más fuera de Cristo que le queramos pedir es una insignificancia. ¿Y sabes por qué? Porque Él con Cristo nos dio todo para un llamado que quiere Él que nosotros atendamos. Cuando el Hijo de Dios entonces atiende a ese llamado, cuando el Hijo de Dios escucha el llamado, lo atiende y lo entiende, o mejor, lo entiende y lo atiende, entonces disfruta el poderoso efecto de este evangelio. Rompe la dinámica del parecer siempre como un necesitado y entra en la dinámica de aquel que Dios llamó, lo capacitó, lo entrenó y le dio todo lo necesario. Fíjate, lo llamó, lo capacita, lo entrena y le da lo necesario para cumplir una misión extraordinaria. Entonces la vida en Cristo se vuelve una vida emocionante, una vida deliciosa. Se vuelve una vida, sí, lo voy a decir porque no andamos por los milagros, pero sucede naturalmente porque caminar en el camino que Dios quiere que camines, ese camino que predestinó para ti, para que tú andes, es un camino diseñado para que Cristo se manifieste de todas las maneras que Cristo se puede manifestar. Sí, hubo un tiempo que yo pensé, pareciera que, Señor, ¿por qué? Pareciera como que no hay tantos milagros. ¿Qué pasa? O pareciera que no suceden cosas tan espectaculares. Y en algún momento Dios me decía, es que hay cosas más que espectaculares, hay cosas milagrosas en todo el camino que Cristo ha planeado para ustedes, pero mientras ustedes no anden en ese camino, pues van a ver otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo planeé para ustedes. Es bien importante entender esto, por eso yo digo, si nosotros comprendemos esto crucial del evangelio, repito, el evangelio es un llamado, entonces voy a empezar a disfrutarlo. No me va a interesar si en mi congregación hacen esto o hacen aquello o hacen lo otro. Fíjense qué hermoso. No voy a esperar a que venga alguien a que me aclare el llamado. Óreme. ¿Cómo me ve? Óreme, dígame para qué soy bueno. No necesitaremos eso. Sabremos no para qué somos buenos, para qué Dios nos llamó. Nadie nos manipulará. Lo vuelvo a repetir. Y eso nos librará de manipulación. Eso qué bueno es. Yo y varios de ustedes pasamos por allí. Por la enorme manipulación de esperar primero nosotros que alguien nos diga algo para que nos dé dirección. Y luego alguien dice, nos da dirección, pero a veces con una intención personal de él. Entonces, imagínense,
Yo, una persona que busco dirección, y por ahí una persona malintencionada dándome dirección. ¿Se dan cuenta de la combinación? Y me salió un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta de la combinación peligrosa? Un necesitado de dirección y a uno que le encanta mover la vida de las personas. Debes de tener cuidado donde te encuentras tú. Un manipulador. Imagínate, nosotros unos necesitados de que nos digan hacia dónde vamos. Y un manipulador diciéndole a todo mundo lo que tiene que hacer. Eso es una bomba de destrucción. Señora Leti, gracias a Dios que Dios nos ha librado de eso. Dile al que está a tu lado, gracias a Dios, somos libres. Amén. Somos libres. Dale un aplauso fuerte al Señor por eso, ¿no? Escribe esto entonces. Algo es importante para ti, para mí entender. La expectativa en el nuevo pacto, la expectativa en el nuevo pacto no está en la gente. A ver, eso tú lo tienes que entender. ¿Alguna vez, Adrián, alguien te ha decepcionado en una iglesia? No me contestes. Alce la mano, aquí al fin nadie los ve allá en el mundo. ¿Alguien lo han decepcionado en una iglesia? En casa de justicia, nadie alzó la mano. También, sí, pastor, y ahorita les digo. Saúl fue el primero. A todos nos han decepcionado. Si tu expectativa está en las personas, escribe, gravísimo error. Tus días están contados. Tu tiempo será corto. Serás esos que yo les llamo. Puede sonar despectivo, pero es una característica que yo veo que personas tienen. Personas, Brenda, de poca duración. De poca duración. ¿Por qué duramos poco? Si Dios, entendimos en un momento que Dios me trajo, hasta lo decimos, no, pastor, yo iba para allá con el pechuguero y el pechuguero hizo así con el cuchillo y marcó así, ya volteé, salió la pechuga y pegó acá. Y era la iglesia Casa de Justicia, yo lo vi como una señal de Dios. Entonces me metí, fue el Señor. Y uno dice, wow, qué maravilloso, ojalá hubiera sucedido conmigo. Un milagro. Usó a un pechuguero para que yo viniera y entendiera. O sea, ¿sí me explico? Hay gente que lo pone, pero lo ponen así, dice, sí fue divino. Cierto, mi hermano, tú tenías que estar acá, pero de repente ya lo ves enojado, se le cae el cabello. Viene, no sé por qué todos voltean a ver a alguien, no se pasen. No se pasa. Y ya después, de repente, dices, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no recuerdas que hubo una confirmación del Señor? Entonces no fue confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que no estamos ubicados, no entendemos, no terminamos, voy a decir algo, no terminamos por entender, escuchen, no terminamos por entender de qué se trata el evangelio, no terminamos por entender de qué se trata la iglesia, no terminamos por ubicar nuestras expectativas, que tenemos que comprender que nuestras expectativas, si queremos llegar al final cumpliendo el propósito del Padre, tenemos que entender que todas nuestras expectativas, escribe, están en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Y cuando nosotros entendemos esto, escribe, el evangelio se pone fácil. El evangelio se pone fácil. Cuando tus expectativas, Alejandro, están en las personas, el evangelio siempre va a ser difícil, complicado, cualquiera que sea el lugar donde estés. Se llame como se llame, haya el pastor que haya, o haya, como quieras decirlo, el que sea. Si tu expectativa no está en Dios, va a fallar en algún momento, Romanos 7, versículo 4, vamos a unos pasajes. Romanos 7, versículo 4, y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjense qué interesante. Habéis muerto a la ley mediante ¿qué? El cuerpo de Cristo. Mediante, ¿se acuerdan del principio de representatividad? No, nadie se acuerda.
hace 2 semanas. ¿Se acuerdan del principio de representatividad? De que nuestro representante, ¿quién es? Y que eso también tiene que ver el que nosotros estamos en Cristo, incluidos en Cristo. Eso tienes que entenderlo, ¿eh? Y si no lo recuerdas, yo te invito a que regreses 2 semanas atrás. Bueno, ya Facebook me mandó un mensaje y me dijo, amiguito, tienes demasiados videos, ya no te los vamos a poder dejar que se queden ahí para siempre, solamente van a durar 1 mes, así que se van a borrar después de 1 mes, pero les invito, tengo un canal de YouTube, ahí están todos los videos, o sea, puedes ahí verlos una y otra vez. Te invito a que veas el video de hace 2 semanas, principio de representatividad. Eso lo tienes que entender, eso es evangelio. Cristo, todo lo que hizo, escuchen, todo lo que hizo Cristo, en todo lo que hizo Cristo, tú estabas incluido porque Él te representa. ¿Estamos bien? Todo lo que hizo Cristo. O sea, si Cristo hubiera pecado, es como si tú hubieras pecado. Pero como Cristo no pecó, fue al revés. Cristo vivió justamente, Cristo manifestó la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios termina siendo tu justicia. Ese es el impacto y esa es la magnitud de entender una verdad espiritual. Y ya lo dije, ¿se acuerdan cuando expliqué eso? Toda la Biblia está llena de esa verdad espiritual. Cuando se para Goliat y le dice al pueblo de Israel, pónganme a uno y que pelee conmigo. Yo represento a mi nación y el que se levante contra mí representará a su nación. Si él pierde, pierde toda la nación. Si yo pierdo, pierde toda mi nación y el que gane gobernará al otro. Principio de representatividad. Es un principio de pacto. Entonces, es así. Todo lo que hizo Cristo, di conmigo, todo lo que hizo Cristo es como si yo lo hubiera hecho. Eso le golpea mucho a algunas sectas, a algunas religiones. Las religiones no pueden entender eso porque lo primero que dicen es que fácil, ¿no? Ah, qué sencillo. Ah, caray, o sea que todo lo de Cristo es tuyo y tú no has hecho nada. Pues lo siento, así es. Pero no, qué fácil, eres un comodino. No, eso no es así. No, te lo explico, es que también fue así para lo malo. Yo cuando nací en esta tierra, yo ya nací afectado con una herencia de una naturaleza que pecó y que yo no había pecado, pero a mí desde chiquito, cuando me pararon y cuando me pusieron cerca de otro niño, lo primero que hice fue morderlo. Y eso no es de Dios, eso es malo. Pero nací con esa naturaleza porque venía yo con un daño, aunque yo no pequé, di conmigo, yo no pequé, pero mi antiguo representante me lo pasó. Entonces, si yo acepté eso y todo el mundo lo ha aceptado, es que eso sucede porque el niño no le necesitas enseñar. Ayer estuve en una boda y Dios me permitió compartir. Yo les decía, es que tú no necesitas enseñarle a tus hijos a pelear. Solitos. No, es que yo lo voy a enseñar a pelear. Oiga, pastor, ¿puedo llevar a mi hijo con su hijo para que le enseñe a tirar golpes? Entonces, pero no lo necesita. ¿Por qué? Porque no, es que a mi hijo todo mundo se lo agarra de no sé qué. Entonces yo lo que le digo es, no, ¿sabes qué? Mira, lo que sí le tienes que enseñar es a tener un carácter firme, le tienes que enseñar a perdonar también, le tienes que enseñar también a que no le ofenda. Es que a mi hijo le dicen, una vez un niño le dice a otro, están jugando y dicen, es que tú estás salado, y sale la mamá, no le digas salado a mi hijo. Le digo, mira, en la escuela seguro le dicen cosas peores. Mejor ayúdale que te digan salado o limón o chile con limón o sal con chile o que te digan como sea. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Amén. Pero si estamos ahí saliendo por los hijos a cada rato, imagínate subiéndote al ring. Yo la he tenido 2 o 3 veces con un tacón subiendo, yo tranquila, con una silla al ring para tratar de agarrarse al contrario. Ok. Todo esto lo dije, dile que está a tu lado, respira profundo, para que entendamos que Cristo es nuestro representante también. Entonces, di conmigo, en Cristo, cuando Él murió,
Mira lo que dice Romanos 7:4. Habéis muerto tú también. ¿O no? Él murió, yo morí. ¿Sí podemos entender eso? ¿Sí, Marilu? Él murió, ¿qué más? Yo morí. Él murió, yo morí. ¿Para qué? ¿Ya viste, Miri? Vélalo. ¿Para qué? Ahí lo dice, para que seáis de... ¿Para que seáis de qué? De otro. O sea, es tan legal Dios que dice, yo no te voy a quitar vivo y te voy a meter vivo a otra vida. No, yo te voy a hacer que mueras porque estabas como casado, todo esto. Mira, te voy a decir, en la figura del pacto está en todo. Tú estabas como casado con el pecado. Entonces lo que el Señor está diciendo, como tú estabas casado, yo no voy a llegar y te voy a robar del pecado y te voy a traer, no, necesito que termines totalmente con eso, así que te voy a matar. Y entonces hay gente que yo siento en su mente que dicen, pastor, ¿cómo me libro de este viejo feo? Porque ya se está poniendo cada vez más feo. Y no veo un remedio, ya es modelo 62. Y por allá, pastor, pasó un modelo 28. Y yo les digo, no, reprenda al diablo. Y al modelo 28. Pero ahí, ¿qué estaba diciendo? Entonces me van a regañar allá en las redes. ¿Verdad? ¿Qué estaba diciendo? Sí, entonces dice Dios, bueno, como no debe de haber falla y Dios es bien legal, te mato. Sí, necesitas morir a tu antiguo dueño o esposo. Fíjense qué legal es Dios. Entonces tengo que armar un plan perfecto para que tú mueras legalmente. Eso está bien bueno, legalmente. Y que no haya ninguna de que, ya, Jorge, creíste que te habías librado de mí, así como cuando te perseguía la tóxica. ¿Por qué se ríen unos? Está de moda esa palabra, ¿no? Porque ya se ríen porque ya no toca, ¿no? Si nomás oye. ¿Ya? Yo pensando en la tecnología y Adrián dice, no, ya no toca, ya está adentro. Ay, Dios bendito. Aquí vamos a hacer una oración. Fíjense. Eso es poderosísimo entenderlo, porque es concluir totalmente una relación. La muerte, sí, la muerte. En el caso con el pecado, Abdi, es concluir totalmente tu relación con el pecado. Es maravilloso. Entonces Dios es tan legal que dice, ¿sabes cuál es tu solución? Te vas a morir a esa relación para que no regrese. Para que no te diga, algo le faltaba a Leti, que tenía unas cuentas usted conmigo. No, yo morí juntamente con Cristo. Entonces dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, fíjate, para que seáis, ¿para que qué? Para que seáis de otro. ¿De quién? Fíjate, lo dice, del que resucitó. Pero eso es interesante. A ver, ese para que seáis, quiero que lo entendamos, no es para que andéis, ni es tampoco para que disfrutes al otro, ni para que andes con el otro. Es que ahí ve la magnitud de el para que seáis. ¿Qué significa, Alejandra? Para que seáis, que ahora moriste al antiguo dueño, pero ahora tienes un nuevo dueño. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis. No para que tengas la religión de otro.
O sea, por eso nosotros no cambiamos de religión, cambiamos de dueño, cambiamos de naturaleza, cambiamos de reino. Amén. Lo vuelvo a repetir, no cambiamos de religión, cambiamos ¿de qué? De dueño, de naturaleza, de reino, cambiamos de vida. Amén. Somos nueva creación. Dios no nos mejoró, nos mató. Eso te enseña el Evangelio. No nos mejoró como personas, no, nos mató a esa antigua naturaleza. Nos mató a esa antigua naturaleza. ¿Para qué? Para resucitarnos. Y no solo para que estemos ahí, sino para que seamos de Él. Dice, del que resucitó de los muertos, a fin, y ahí está el punto, ¿ya viste? Entonces, ojo, pone ahí en tus notas si tú quieres ponerlo así. Tengo que entender que en el Evangelio, Él me hace de Él. El Evangelio me da una buena noticia. Moría mi antiguo dueño. Moría esa antigua relación con el pecado, Luis. Morí. ¿Para qué? Para resucitar juntamente con Cristo. ¿A quién? A un nuevo dueño. Fíjate, Cris, para despertar a una nueva vida, para vivir, para nacer en una nueva naturaleza y pertenecer, ser de Él. ¿De quién es Él? El que resucitó de entre los muertos. Para cortar toda relación con el pecado y ahora disfrutar toda la justicia de Él que ahora está en mí. ¿A fin de qué? ¿Por qué hace todo eso? ¿Por qué es importante que entendamos eso? ¿Ya vieron? ¿A fin de qué? ¿A fin de que seas un buen cristiano? Pon allí. ¿A fin de ser un buen cristiano? No. ¿A fin de qué? De que vayas a una congregación por todos los días de tu vida y así terminen tus días y le digas gracias Dios porque me convertí en cristiano y nunca falté a ningún culto. Decía un video de Dante Gebel que el otro día escuché. Decía, nunca Dios va a estar allá sacando una lista para decirte por qué no fuiste el domingo 8 de marzo a la iglesia. Tranquilos, Dios no te va a decir eso. O sea, Dios no está viendo tu asistencia en un local, en una congregación, en una iglesia, como le llames. Dios lo que registra es lo que entra a su Hijo. Y en su Hijo Él reconoce. Pero aquí vemos a fin de qué. A fin significa con qué propósito. ¿Para qué te hizo de Él? ¿Por qué te llevó a la muerte con la antigua relación? Fíjate, ¿por qué quitó todo lo que estorbaba en tu vida? Qué hermoso verlo así, fíjate. ¿Por qué quitó todo lo que estorbaba? ¿Por qué te quitó ese pecado que te asediaba y que de hecho destruía todo lo que estaba en ti y alrededor de ti? ¿A fin de qué? De que yo arregle todas mis situaciones en mi casa, con mi familia. La verdad es que no dice eso. Lo que dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ya vieron? Por favor, subraya eso. Familia, allá los que están atendiendo la palabra en su casa, subrayen eso. Este es el propósito de este evangelio. No nos equivoquemos. La semana pasada lo vimos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la viña? El Señor hizo todo para su viña, trabajó todo en ella, la cuidó, la cercó, la despedregó, puso una torre, construyó un lagar con un propósito. Obtener un ¿qué? Un fruto. Aquí dice lo mismo. Hizo el Señor todo eso a fin de ¿qué? De que llevemos fruto para Dios. Te voy a decir algo. Si tú y yo como hijos de Dios entramos en esta dinámica, vamos a disfrutar este evangelio. Si no entras en esta dinámica, se te va a complicar este evangelio porque pierde el sentido. El evangelio no tiene el sentido de beneficiarnos a nosotros como el punto principal. Lo vuelvo a decir, lo hemos repetido muchas veces, lo repetiremos, creo yo, hasta que nos moramos, porque nuestra alma se rehúsa. El punto principal de este evangelio no es el beneficio personal. ¿Lo podemos repetir? El punto principal del evangelio no es el beneficio personal. El punto principal de este evangelio es llevarle fruto a Dios.
es llevarle fruto a papá. Por eso ha hecho todo lo que ha hecho contigo. Yo escucho a las personas que dicen, pastor, yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Yo tengo que agradecerle porque mire, ha cuidado esto a mis hijos, mire a mi esposa, ha cuidado, mire, ha cuidado mi salud, mire, ya no me duele nada, mire, estoy como un muchacho de 20, aunque tengo 70, pero mire, estoy bien. Y uno agradece eso y es bueno que digamos, gracias Dios, pero no se te olvide, pastor, gracias a Dios porque mis hijos también, mis hijos están sanos, porque están terminando la escuela, están terminando la carrera, eso es bueno, eso no es malo, solo recuerda que queda todo a la deriva si no entiendes que todo eso es para llevar fruto para Dios. Solo te lo dejo ahí. Si eso lo olvidamos, Luis, se pierde el sentido del evangelio, se pierde el sentido del cristianismo, ese cristianismo que conocemos por año, que nos duele. Ayer una persona dentro del lugar a donde fui a compartir, se me acerca y me jala y me lleva a un lugar, a un cuarto, era un hombre, no se vayan a espantar, y me lleva. Y también está un poco feo, no te vayas a espantar también. Y era mi tocayo, se llama Jorge. Y me lleva, me dice, le voy a decir una cosa a usted. Porque él era el papá del novio. Yo, dígame. Me dice, es un monstruote de este tamaño. Me dice, mire, yo soy muy crítico de ustedes. Muy crítico. Muy crítico. Casi le puedo decir que ustedes me caen mal. Pero mi hijo quería que usted lo casara. Y mire que cuando usted iba a empezar a hablar, yo dije, y me lo decía todo con groserías, yo dije, la va, ya saben ustedes, después de que comes, te hace digestión. ¿Por qué se ríen? Así me dijo, usted, yo dije, cuando usted iba a pasar, dije, la va a regar. A regar, ok. No fue regar, pero fue otra palabrita. Dice, pero ¿sabe qué? Es la primera vez que escucho a un cristiano que no está tirándole a todo mundo, que se dedica, fíjense, una persona que está en el mundo, dice, que se dedica a enseñarnos la palabra de Dios. Y todavía dice, es que eso es lo que necesitamos. Y yo dije, ¿qué cosas? ¿A qué lugares se habrá metido? ¿Qué habrá escuchado? Para que él ahora diga, qué bueno que nos habló de la palabra de Dios. Y le digo, es que no tenemos otra cosa de qué hablar. No sé de qué te han hablado, pero nosotros tiene rato que entendimos que no hay otra cosa de qué hablar. Si a mí me invitan a un bautizo, a una primera comunión, no, tampoco, Si me invitan a una boda, me invitan, ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, yo juré que usted la iba, pero le pido perdón, me retracto. Y mire que me encantó todo lo que escuché. Yo dije, era un monstruote de este güey. Yo traía al Ángel Gabriel y al Miguel acá del lado derecho. Abusado. Y como el Miguel trae una espada, dije, usted abusado nada más. Nada más, usted está abusado. ¿Qué nos ha pasado? A ver, ¿por qué digo esto? Escuchen, ¿queremos fruto? Porque luego te invitan para que vayas a un lugar, porque hasta te ponen al diablo sentado. Va a estar el diablo, traigan al pastor, vamos a invitarlo porque va a estar el diablo ahí para que se convierta. Entonces nos invitan por eso, sí, porque hay gente que la gente que nos invita dicen, yo quiero que oigan la palabra, ya saben cómo. Es una buena intención, pero la verdad, fíjense, es una buena intención. La verdad es que no siempre da resultado.
pero menos resultado si el que va a hablar ni siquiera habla la palabra. ¿O no? O sea, si no tiene claro de qué vamos a hablar. ¿Me están escuchando? Dile al que está a tu lado, ¿tú tienes claro de qué se tiene que hablar? ¿O seguimos como que perdiendo el tiempo? Porque yo escuché otra. Ay, ya voy con mis chismes, ¿verdad? Pero fue inevitable, me la encontré. Entonces, no puede ser, vuelvo al punto, para no meterme en detalles, tengo que ser respetuoso. No puede ser que perdamos el tiempo en decir cosas que no tienen que ver con la verdad de Dios. Solo lo digo así. Así celebres y digas, cumplimos 7 años. Pero si lo que va a decir esa persona no tiene nada que ver con la realidad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Y una gran oportunidad. Hoy cuando venía yo, de nuevo acá por Lirio, creo que yo les recomiendo que oren aquí en la calle de Lirio, porque ahí siempre a mí me caen cosas. No me va a faltar que ahorita va a salir alguien, Señor, yo quiero que me hables. Pues yo vengo, como me vengo caminando, y de nuevo Dios, como algunas veces, no te voy a decir que siempre, pero algunas veces me dice, Jorge, ¿ya te diste cuenta? Ahorita vas a compartir 1 hora, 1 hora 15. Vas a usar 1 hora 15, vas a compartir. Es una oportunidad más de, tú no sabes cuántas más tengas. Hoy tienes una oportunidad más de poder compartir y es una oportunidad que también se va a acabar, o sea, se va a ir ese tiempo. O lo aprovechas o lo desperdicias. No sé si me estoy explicando. O sea, me dijo, piensa lo que vas a decir, porque ese tiempo es único. Y allí estarán 5, 2, 3, los que sean. Allí estarán todos ustedes, tú y ellos, esperando y preparados que esa hora, ese tiempo sea productivo. Puede ser productivo o puedes perder una oportunidad que en la eternidad Dios te permitió para que pudieras influir y transmitir la palabra en las otras personas. Y luego me vino otro pensamiento y dije, fíjate, ¿cuántas veces más me quedarán de compartir? Porque sucede algo. Cuando yo estaba chavo, todos decían, inviten al pastor Jorge, es un chavo bien acá. Pero como ya con mis compañeros están envejeciendo, ya no me invitan tanto. Entonces ya dicen, ya inviten a los chavos rucos allá de Iztapalapa. No, es que pasa que todo cambia. Entonces yo estaba pensando, fíjense, ¿cuántas oportunidades más tendremos de estar aquí? ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Piénsenlo. A lo mejor no, es válido. Pero sería bueno que sí pensaras, hoy voy a disfrutar con mis hermanos la vida de Cristo. Que piense, ¿cuántas veces más tendré la oportunidad de hacer eso? Aquí en la tierra, aquí en la tierra. A ver, si tú supieras que solo te quedan 3 domingos en la tierra, ¿qué harías? Te aseguro que vendrías y dirías, oiga, pastor, meta reunión el miércoles. Meta reunión el miércoles también. Pues. Necesitamos más aprender del Señor. Sí, porque ya sabes que ya te nos andas yendo. El problema es que perdemos mucho el tiempo cuando no tenemos esa conciencia. Bueno, ahí lo dejo. Siempre, ¿verdad? Parece que de repente, ¿no? Me agarro como de deporte, porque luego me ponen, y digo, otra vez, me ponen, gracias por la exhortación. Como, y luego yo digo, que soy demasiado exhortador, o sea, me refiero a que siempre, o termino, es que la palabra exhortación algunos la usan como regaño, a eso me refiero. Pero ¿verdad que no lo regaño? ¿No? ¿Está bien todo entonces? ¿O soy mediogro acá? ¿No? ¿Ya me estoy amargando la vida? ¿No?
Ustedes también pensaron, a ver si el pastor ahorita que llegue como decía aquel amigo, no, ¿verdad? No la riega. No, no va a ser así. Fruto para Dios, entonces. Pues si queremos tener fruto para Dios, para cerrar mi ejemplito ese que di, pues hay que hablar, ¿no? Si queríamos que algo escuchara, si hubiera un fruto, pues tienes que hablar la palabra. Y tienes que saber por qué la hablas. Y tiene que tener un sentido y un propósito. Amén. Por eso dice fruto para Dios. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. Escuchen, con definir correctamente madurez espiritual. Pon allí. Tenemos que definir correctamente madurez. Porque tú sabes, Alejandro, mi buen Alejandro Grande, don Alejandro, que para que una planta dé fruto, tiene que madurar. Nosotros lo entendemos. Por eso también no nos desesperamos en este camino. Aunque dije la semana pasada, y sí, con un poco de urgencia, sí dijimos que el Señor espera fruto de nosotros. Hicimos conciencia un poquito si hemos dado ese fruto, ¿verdad que sí? Pero también, y dijimos que el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Se preocupaba porque no quería trabajar en vano. Y nosotros no queremos trabajar en vano. Queremos que lo que se está trabajando dé fruto. Y que ese fruto permanezca y que sea mucho. Amén. Eso queremos, es nuestro anhelo. Ver el fruto. Pero ¿cuál es el fruto? Escribe. O ¿qué es lo que nos va a llevar a ese fruto? Escribe allí. Es madurez. Pero tenemos que tener cuidado de qué madurez estamos hablando. Estamos hablando, escribe, la madurez que es el incremento de Cristo en nuestra vida. A esa madurez, Magda, nos referimos. No nos referimos a la madurez de la persona que ya tiene un chorro de tiempo congregándose aquí en Casa de Justicia. No nos referimos a eso. No me cansaré de decir, y lo decimos o lo digo con pesar y hasta con cierto dolor, porque el hecho de que te congregues mucho tampoco es una garantía que madures. Nosotros lo hemos visto por tantos años. Personas que tienen muchos años y que digo, ¿por qué no avanzan? ¿Y por qué no rompen con esas cosas que ya debieran de haber roto de hace mucho tiempo? Bueno, es precisamente por una mala administración. ¿De qué? Una mala administración de la palabra que ellos están aprendiendo, no la están implementando en sus vidas, no hay un incremento de Cristo en ellos. Y entonces en la vida diaria no experimentan la victoria por la verdad que ellos ya se supone que deberían de vivir en ellos. Decía Santiago, acuérdense, los miércoles, qué buena, a mí me parece, a mí me ha ayudado mucho. Gracias a Dios por las cartas del apóstol Santiago, que Dios permitió usar ese vaso para enseñarnos que no nos olvidemos. Esto no es teórico, esto no es algo filosófico, esto se tiene que implementar. Esto no es algo de que, sí, no, yo soy entendido. Ya, no, o sea, qué bueno que seas entendido. Nada más que si Santiago estuviera, diría, si eres entendido, quiero verlo con tus obras. O sea, si eres entendido, me encantaría ver cómo eres. Si eres entendido, me encantaría ver cómo hablas. Si eres entendido, me encantaría ver qué tan generoso eres. Si eres entendido, me encantaría ver cómo muestras el amor a tu prójimo. Si eres entendido, me encantaría ver cómo reaccionas ante la injusticia. Si eres entendido, me encantaría ver cuánto inviertes, no en tu vida natural, sino en tu vida espiritual. ¿Cuánto? Si eres entendido, me encantaría ver en la obra, en qué estás involucrado, qué tan comprometido estás tú en el avance del reino de Dios en la tierra. Si eres entendido, quisiera ver eso. Eso nos diría Santiago. Y ya la respuesta la tienes tú y la tengo yo. Santiago no se anda por las ramas. Dice, si tú solo estás viendo la palabra, la escuchas, la ves y no la haces, te estás engañando a ti mismo. No se anda por las ramas y le tira a los predicadores. Predicadores, bájenle, ya no haya tantos predicadores. ¿Qué no saben que los predicadores recibirán una condenación mayor? A muchos se les hace muy fácil hablar, el evangelio no es de palabras. Cuando hablamos
cuando hablamos en algún momento de la iglesia, dijimos que es bien difícil definir conceptos como iglesia, conceptos como evangelio, porque no se pueden definir con palabras. No hay palabras que puedan expresar las realidades de la esposa de Cristo, de la amada, del mismo Cristo. ¿Cómo definimos al Hijo de Dios eterno en palabras? ¿Cómo definimos a la iglesia en palabras? ¿Cómo definimos un evangelio con palabras? Entonces Santiago dice, esto no son palabras. Porque si fueran palabras, entonces esto se trastornaría, porque todos fallan en las palabras. Entonces esto es bien complejo, pastor. No, es más complejo de lo que te imaginas. Por eso necesitamos al Señor. Entonces, y requerimos madurez espiritual. Porque cuando hay madurez espiritual, el mensaje como es espiritual, solamente es bien aprovechado por los que son espirituales. ¿Están aquí? Por eso es que el mensaje de hecho no es de convencimiento intelectual. El evangelio del nuevo pacto no es el evangelio que es más claro porque ahora sí está bien explicado y ahora sí lo entendemos. No, ni siquiera es un evangelio para que entiendas. El evangelio del nuevo pacto es la realidad de Dios espiritual revelada a nosotros en el Espíritu y por el Espíritu. El evangelio es espiritual. Pero si nosotros no somos espirituales, no lo entenderemos y lo seguiremos desaprovechando. Por eso dije, hay que tener cuidado con hay que tener cuidado con las falsas formas de madurez espiritual. ¿Cuáles falsas formas? Unos creen que han madurado porque tienen más beneficios. El crecimiento en los beneficios personales no es madurez espiritual. Si hoy tienes más beneficios, tienes un mejor trabajo, tienes un mejor sueldo, tienes una mejor casa y has avanzado en los beneficios que tienes, eso no significa que es madurez espiritual. Amén. Hay falsas formas. La madurez espiritual que me beneficia a mí. Esa madurez que yo incluso quiero, porque quiero yo ver un cambio hasta en los míos, cerca de mí. Es ese, fíjense, voy a tocar un punto, a ver si lo puedo explicar. Escuchen esto. Es ese deseo de cambiar, pero para mi propio beneficio. No un deseo de madurar, escriban, no un deseo de madurar para darle fruto a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero cambiar porque estoy echando a perder toda mi vida. Bueno, eso sigue siendo egoísta. Yo quiero cambiar porque estoy echando a perder toda mi vida. Claro, todos te vamos a animar a, sí cambia, porque nos estás echando no solo a perder tu vida, sino a todos. Pero la madurez de Dios es esa madurez de aquel, escuchen, bueno, esto es una clave, familia, es decir, mis hijos, esto es una clave para madurez. Frecuentemente cuestiónate si tú quieres madurar porque le quieres dar a Dios lo que Él quiere. Si vas en ese camino, vas en un buen camino. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí lo dejé medio claro, don Alejandro? ¿Sí quedó claro o no? Ahí va. Si tú, analízalo de vez en cuando, estás buscando la madurez para darle fruto a Dios o para tener tú algunos beneficios que quieres obtener. Esas son las dos. Si tú estás buscando madurez para que el Padre reciba lo que Él quiere, vas en el camino correcto. Esa es la verdadera madurez, darle fruto al Padre. Colosenses 1:9. Porque recordemos, el fruto es para Dios porque somos de Él. Amén. Aquí ya entendemos que somos de Él. ¿Sí? Ok. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros, escuchen, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Ya vieron? O sea, Pablo está orando por un grupo de personas que están teniendo un avance y él pide, dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que oramos? Pedimos para que vivan bien, pedimos para que no tengan enfermedades y no les falte nada. Así dice, pedimos para que todos puedan avanzar y ser productivos en la vida. Eso dice. No dice eso. Ellos no están perdiendo el tiempo. Si queremos que tú seas productivo en la vida, de hecho, incluso creo que uno de los frutos para Dios en nosotros tiene que ver con nuestra productividad, por supuesto. Pero ellos no están pidiendo los resultados. Ellos están pidiendo que la iglesia entienda la voluntad de Dios, toda esa voluntad de Dios. Porque si no, todo lo que Dios depositó en esta viña quedará sin sentido. Entonces Pablo ora y dice, pedimos que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ya vieron? ¿Qué se necesita para conocer la voluntad de Dios? Escribe dos cosas: sabiduría e inteligencia espiritual. Si no tienes sabiduría ni inteligencia espiritual, nadie conoce la voluntad de Dios. Y por eso ahora a mí me aclara esto bien fácil, está bien sencillo. Por eso podemos hablar, y lo vuelvo a repetir, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Pero si las personas no operan en sabiduría espiritual y no operan en el conocimiento espiritual, aunque parezca muy claro, las personas nunca transicionarán de su voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual en un mismo auditorio habrá gente que empezará a crecer y que se verá, mostrará por sus obras, como dice Santiago, no lo digo yo, empezará a manifestar que está entendiendo la voluntad de Dios, empezará a manifestar madurez. ¿Por qué? Porque está usando sabiduría e inteligencia espiritual. Está entendiendo lo que Dios quiere. No está engañado en falsas expectativas. No está esperando cosas que nunca van a venir y que muchas veces yo he visto gente que se esfuerza en su trabajo, y eso es bueno, no digo que está mal. Se esfuerzan y reciben beneficios de eso y dicen, Dios me ha bendecido. A veces a mí me dan ganas de decirle, no, eso no es lo que Dios te ha dado, eso es fruto de tu trabajo. Eso es fruto de tu trabajo. No, eso no es lo que Dios te ha dado. Eso es fruto de tu trabajo. Qué bueno, también nos alegramos contigo. Pero no confundamos el producto de nosotros. El producto que sale de nosotros, si es divino, tiene que ir con la calidad de la vida del Hijo de Dios. Entonces, el apóstol dice, nosotros pedimos que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia se recibe no por una instrucción, no es una predicación. Pastor, ¿nos puede hablar de la sabiduría y de la inteligencia espiritual para que lo podamos entender? No, no es una predicación, no es una instrucción, sino es una habilidad, escribe, de tu espíritu. Es una característica de tu vida espiritual. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que operen en su realidad espiritual, que operen, nuestra oración es que operes en el nuevo hombre, ese nuevo hombre que eres en Cristo Jesús, que empieces a distinguirlo y que uses la sabiduría que hay en ese nuevo hombre y que operes en esa inteligencia. Acuérdense que a los corintios les dijo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Solo allí, escuchen, podemos comprender la voluntad de Dios, y esa voluntad que allí podemos comprender, nosotros solo en esa sabiduría vamos a decir, fíjense, sabiamente es mejor la voluntad de Dios que todos mis proyectos y mis planes en los cuales he perdido mi vida. Es mejor, pero eso solamente lo entiendes. ¿Por qué hay personas que lo entienden y que no? Pues es sencillo, es con la mente en que lo estás operando. La mente terrenal o la mente espiritual. ¿Se está entendiendo? Alguien dirá,
Sí, medio, pastor. Bueno, si no vayan a la calle del Lirio, caminen unas 20 veces y di vuelta. No es cierto. ¿Saben lo que dice el versículo 10? En ese mismo Colosenses 1, ahora el 10 dice, para que andéis. ¿Ya vieron? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Escucharon? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. A ver, Paola, agradándole en todo es portarse bien. ¿Qué será Luis agradándole en todo? Ok, obedeciendo, pero ¿qué será? ¿Qué significará eso? Dando fruto. Ok, andar en la vida nueva, haciendo el propósito, andar como Cristo, o sea que tienes que dejar el cabello largo, la barba. ¿Qué te pasa, Leti? Ya ando como Cristo. Ah, es el hermano Rigo. ¿Qué será agradándole en todo, don Alejandro? Haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos. ¿Alguien puede dar, por ejemplo, un ejemplo práctico? A ver, algo así práctico. Perdón, más fuerte, Luis. Apreciando bien el tiempo. ¿Sí? Se va a ver, ¿sí? Fíjense, voy a tomar ahí. Se va a ver en cómo administro mi tiempo. Eso ya es más específico, ¿no? ¿Amas a Dios? Sí, amo a Dios. Pero ¿por qué pierdes el tiempo tanto? ¿Sabías que una de las características, eso es clave, es normal? Una de las características cuando amamos a algo o a alguien, le invertimos tiempo. Si cuánta gente dice, no, yo amo a Dios, ajá, no lo amas, no inviertes absolutamente nada. Y más vale que lo escuches y que aquí se te enfrente esa realidad. Es mejor que lo sepas. Es más, ahorita, es mejor que lo sepas. Y no te engañes a ti mismo. Lo que amamos, en lo que amamos invertimos nuestra vida. Punto. Todo lo demás son cuentos. Sí, aunque se enojen, ya se desconectaron 357,000. Ni modo. Porque podemos seguir engañando. Podemos seguir engañando. Pero, ¿sabes? No engañas a nadie. Te engañas tú. ¿Escucharon? Somos nosotros los que nos estamos engañando. Piensen cuando tú amas. ¿Te has enamorado alguna vez? Hasta con la boca oliendo a centavo tú vas y te llaman en ese momento. Oye, mi amor, ven por favor. Y ahí vas. ¡Pum! ¿A dónde vas, mi hija? Ay, es que ahorita vengo, me habló el peloncito, el chaulín. El chaulín. Y allá va la grandota corriendo. Y ahí en las redes nadie sabe, así que no se preocupe. Y así suena el teléfono, ¿eh? Cuando y hasta le pusiste el tono especial. Uy, y ni siquiera echó del baño. Vete así.
Ah, pero es la iglesia. Sí, la verdad. Es el Señor, algo del Señor. Ah, no, no, es ahorita ando bien con el tiempo. Pastor, es que usted no sabe el tiempo. Sí, no, el tiempo, de hecho, es lo que manifiesta lo que amas. O sea, así es. Decía yo ayer, cuando tú conquistabas a alguien, ¿se acuerda? Aquí hay conquistadores, así de que eran bien conquistadores. Don Juan, ¿se acuerda, señor, usted, ingeniero? Yo era un Don Juan de joven. No, yo, donde ponía el ojo ponía la bala. Y yo llevaba las flores y mandaba la carta. No, pues ahora ni carta ni flores. Ahora un sticker y un WhatsApp. Y todavía reenviado, dice. Está peor, ¿verdad? Ay, qué bonitas flores, y están reenviadas. Entonces tú hacías. Bueno, eso es amor. Efesios 4:3, ya vamos a terminar. Efesios 4:3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, escuchen, un cuerpo, para cuando te pregunten, no hay muchos cuerpos, es un cuerpo. De hecho, el efecto de lo que hoy vemos como iglesia denominacional es el efecto de la mente humana, es el efecto de operar en una mente natural que ha dividido por siglos a la iglesia. Creo que dicen que hay más de 1000 denominaciones diferentes hoy en día dentro de la iglesia. ¿Pueden creer eso? ¿Eso es resultado de qué? De la mente natural operando en la iglesia. Un cuerpo, un espíritu. Hoy tenemos locuras, pero locuras espirituales. Que los que conocemos al Señor y un poquito al Señor y al Espíritu, ¿y por qué hay un poquito? Porque es eterno. Hay mucho que conocerle. Dices, eso no es el Espíritu, pero unos les dicen que es el Espíritu. Dice el apóstol, un cuerpo, un espíritu, y ven lo que dice, y como fuisteis llamados también en una, escriban allí, una misma esperanza de vuestra vocación. Una sola esperanza, no dos, no tres, y nadie trae su propia esperanza. Es una misma esperanza. Tendríamos que llegar al punto de entender, familia y amigos de iglesia en el mundo. La iglesia va a llegar, no sé cómo, la iglesia va a llegar a entender una sola esperanza. La iglesia va a llegar a entender un solo propósito. La iglesia va a llegar a entender que todos trabajamos sobre un mismo fin. La iglesia tendrá que llegar a entender que todos caminamos hacia una misma dirección. No sé cuánto tiempo costará, si una o dos o tres generaciones, pero tiene que la iglesia entender eso, porque ese es el efecto del evangelio y del llamado de Dios a su iglesia. Todos fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Tenemos un Señor, no dos, no tres. Tenemos una fe, no diferentes fees. Tenemos un bautismo y tenemos un montón. Tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, es por todos y es en todos. Lo que no se parece a esto es lo que ha construido la mente natural. Por eso, ¿ya vieron? Necesitamos regresar a entender el evangelio. Si queremos llegar todos a la misma dirección, al mismo punto,
Tenemos que conocer todos la misma esperanza. ¿Y cuál es la esperanza para terminar este punto? ¿Cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados? Escribe, es ser conformados a la imagen de su Hijo. Algún día, Brenda, hoy aquí en Iztapalapa, si alguien te pregunta, algún día sucederá, ¿para qué te llamó? ¿Cuál es la esperanza para la cual Dios te llamó? Tú dirás, para yo ser conformada a la imagen de su Hijo. Y en China, del otro lado del mundo, totalmente opuesto a nosotros, a alguien le preguntarán lo mismo y responderá lo mismo. No dirá una locura, no, Dios nos llamó para que esta ciudad sea ahora una ciudad de oración y todos seamos guerreros de oración. ¿Sí me explico? No estoy contra los guerreros de oración, solo estoy contra que no distorsionemos el llamado y la esperanza. Si están aquí, algún día sucederá que aquí en Iztapalapa, en Europa, en China, en África, en Sudamérica, en el Polo Norte y en el Sur, todos corramos hacia la misma dirección, los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y yo anhelo que eso suceda. Y yo sé que ustedes también y ustedes también. Pero para que eso suceda, sí hay que morir a nuestra propia esperanza. Amén. Papá, muchas gracias te damos.